Buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. ¿Cómo amanecieron? Espero que todos estén bien. Eh, Le damos gracias a Dios porque el Señor nos ayuda para que bendigamos a los santos con su palabra. Aquí estamos para continuar considerando al rey Ezequías. Oh, este rey Ezequías, hermanos, es muy importante para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento porque es una analogía, es una metáfora. A nosotros nos debe de llamar mucho la atención que todo lo del Antiguo Testamento Dios lo escribió en esta manera y se refiere a toda la historia. O sea que Dios tiene registrada toda la historia de sus siervos en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento nos sirve para entender el Nuevo Testamento. Dicho en otras palabras, si quisiéramos ponerlo en una forma práctica, todo el Antiguo Testamento son fotografías de algo que Dios nos quiere comunicar. En inglés hay un dicho que dice, a picture is better than 1,000 words. Una fotografía es mejor que 1,000 palabras. Si a nosotros nos piden favor de que vayamos a recoger a un hermano al aeropuerto y nos dan todas las descripciones de él, nos dicen es así, es asá, tiene este color, no tiene pelo, es de tal estatura, nosotros apuntamos todos los detalles. Pero es más fácil si nos dan una fotografía y nos dicen, este es el hermano que tú tienes que ir a recoger al aeropuerto. Entonces tú con la foto lo encuentras muy fácilmente. Así está escrita la Biblia, con fotografías en el Antiguo Testamento y palabras en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que orar y tenemos que pedirle a Dios que nos dé el entendimiento en las fotografías, que podamos identificarlas y encajarlas con las palabras. Así que, gracias a Dios que tenemos este método, porque este es un método y lo diré 1,000 veces, se llama axiomática. Es la ciencia de interpretar las figuras de la Biblia. Ayer comenzamos a tocar las profundidades de Segundo de Crónicas 29. Y yo les dije, ¿conocen ustedes esta versión de la Biblia? Porque siempre los estudiantes quieren buscar las mejores versiones de la Biblia para entender lo que Dios les enseña. Pero resulta que este método de axiomática es mucho más profundo y más práctico y más sencillo para entender la verdad que estarla buscando escondida en la letra. Fíjese, esta fotografía de Ezequías. Ayer mencionamos que su papá cerró. Si usted lee en el 24-28, Acaz dice, además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Quiere decir entonces que esta fotografía de Acaz nos muestra que los utensilios de la casa de Dios, los vasos, las vasijas, los utensilios, todos ellos en el Nuevo Testamento representan gente. Quiere decir que la gente que Dios tiene en su casa, porque son los utensilios, son los hermanos, son los que ministran,
en la casa de Dios, que en el Nuevo Testamento es la iglesia. O sea que usted tiene que ver en esta foto la iglesia de Dios del Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento la casa de Dios era el templo físico, pero en el Nuevo Testamento es el cristiano, el cuerpo de Cristo, la iglesia, ese es el templo. Nosotros somos el templo, nosotros somos la casa de Dios, por eso lo dice Hebreos 3:6. Pero Cristo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. La casa de Dios en el Nuevo Testamento no es nada físico. Por eso tenemos que sacar de nuestra mente la idea de que cuando decimos voy a ir a la iglesia, estamos hablando del lugar de reunión. No, no, no. Nosotros somos la iglesia, somos individuos. Y aún eso de la iglesia, no cualquier persona es la iglesia, sino que hay que analizarlo a la luz de la palabra de Dios, porque iglesia es todo aquel que tiene a Cristo en su espíritu. Ese es iglesia, porque el que no es de Cristo no lo tiene a él adentro, por lo tanto no es el templo de Cristo, no es la casa de Dios. Quiero que por favor me pongan mucha atención en este día, porque la enseñanza es muy práctica, pero es profunda. Entonces vemos pues que Acaz, que fue el papá de Ezequías, él dice que recogió los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Esa es una fotografía de un rey del Nuevo Testamento que no sabe darle la importancia a los utensilios que están en la casa de Dios. Hablando en plata pura, un pastor que no le da la importancia a los vasos que tiene Dios en su iglesia. Esto es profundo, hermano, y esto es delicado, y esto es algo que nosotros debemos de tomarlo muy en serio, porque Dios nos va a hablar a través de estos pasajes de la manera que nosotros tenemos que administrar su iglesia. Fíjese que Moisés fue fiel, así lo dice Hebreos. A la verdad, dice Moisés, fue fiel en la casa de Dios. Moisés fue fiel a una casa física, mientras que nosotros tenemos que ser fieles a una casa espiritual. Rompió, quebró los utensilios de la casa de Dios y cerró las puertas de la casa de Jehová. ¿Quién es alguien que cierra? Si usted está entendiendo la palabra de Dios, ¿quién es alguien que cierra las puertas de la casa de Dios? ¿Quién es alguien que cierra las puertas de la iglesia? No estoy hablando de la iglesia física, cerrando puertas de la iglesia espiritual. Todos nosotros sabemos que las puertas sirven para entrar y para salir. O sea que, gracias a Dios que en el estudio de la palabra nosotros lo hacemos muy hermenéuticamente. Si usted quiere saber cuál es la puerta de la iglesia, usted tiene que ir a Juan capítulo 10 y ahí encuentra que la puerta de la iglesia es Cristo y que la iglesia tiene puertas para entrar y para salir. O sea que espiritualmente hablando, uno se refugia en la casa de Dios cuando entra, pero luego cuando sale de la casa de Dios, uno sale para dar testimonio, uno sale para ir y enseñar lo que adquiere adentro de la casa de Dios. Esto es algo así como cuando Moisés subió al monte y que estuvo con Dios, y que cuando estuvo con Dios por 40 días y 40 noches, él bajó a saludar al pueblo, pero él venía lleno de la gloria de Dios, por lo menos de su rostro. Nos muestra que Moisés, de acuerdo a la ley, su rostro brillaba. En el Nuevo Testamento eso significa algo muy importante. El hecho que Moisés, al bajar de la presencia de Dios, su rostro brillara, significa que
de acuerdo al mandamiento antiguo, la ley de Moisés, uno con la ley puede expresar a Dios por medio de un rostro brillante. Sin embargo, nuestro verdadero Moisés, que subió al monte de los olivos y se transfiguró delante de sus discípulos, él ahí nos muestra que no le brilló el rostro, sino que le brilló todo el cuerpo, indicando entonces que la ley es una gloria parcial, mientras que la gracia, el Nuevo Testamento, es una gloria completa. Nosotros podemos exhibir la persona de Cristo, mientras que en el Antiguo Testamento, por Moisés, se puede exhibir únicamente un rostro brillante. Y quiero que sepa que no es lo mismo mostrar un rostro brillante que un cuerpo brillante. Un rostro brillante, hermano, solo nos va a enseñar lo que es Cristo, porque Cristo es la cabeza y el rostro es parte de la cabeza. La ley sirve para mostrar quién es Cristo, pero la gracia es para mostrar que Cristo nos ha capturado totalmente a nosotros y que nos está llevando de gloria en gloria hasta que la plenitud de Él pueda verse en nosotros, no como Dios con mayúscula, sino como dioses con minúscula. ¿Ok? Entonces, mi amado hermano, usted ya entendió que antes de que nos hablen de Ezequías, nos hablan de Acaz. Y Acaz vuelve la casa de Dios un desastre. Y en vez de habitar en la casa de Dios, dice aquí que se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones, lo que aquí en la Biblia se llama lugares altos, lo que es prohibido por Dios. Todo lo que no es el templo es prohibido por Dios. Aún fueran ofrendas verdaderas del pueblo, ya no digamos lo inmundo y todo lo que el hombre mundano presentaba en los lugares altos, como orgías, homosexualismo, pasar sus hijos por fuego, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, yo creo que con esta explicación, con esta introducción, de que usted vea bien con claridad las fotos del Antiguo Testamento y las aplique a la verdad del Nuevo Testamento, entonces yo creo que usted ahora sí puede leer conmigo cuidadosamente segundo de Crónicas 29. Acuérdese que en la repetición está el aprendizaje. Por eso en este programa repetimos y repetimos, porque ese es el lenguaje de tartamudo que nos dice Isaías 28:11. Así que gracias a Dios, usted que es un buen discípulo de este su programa, usted está adelantando en su conocimiento de Cristo y recuérdese que el hermano Carrillo lo lleva a usted hacia un camino de erudición. Dios quiere que seamos eruditos en su palabra. Dice él en Efesios que por medio de Pablo que debemos orar para que Dios nos abra los ojos del entendimiento, hermano, y que tengamos un espíritu de sabiduría y de revelación. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, o sea que Ezequías es el fuerte en el Señor, eso significa su nombre. Ezequías significa fuerte en el Señor. Si usted verdaderamente quiere ser un Ezequías, usted está anhelando ser un fuerte en el Señor. Y esto es importante, porque esto solo Cristo lo puede producir en nosotros. Comenzó a reinar el fuerte en el Señor siendo de 25 años. 10 más 10 más 5. 10 es tribulación, 10 es tribulación, 2 veces 10 es testimonio a través de tribulación, 5 es una criatura que contiene a Dios. Por tanto, interpretando correctamente el 25 es testimonio, porque es 2 veces, testimonio de una persona que vive en tribulación, pero que es una persona, una criatura número 4, que posee a Cristo.
Ahí le estoy mostrando a usted la interpretación correcta del 25 en el Nuevo Testamento. Y luego dice que reinó 29 años. Ya el 10 usted lo sabe interpretar. 10 en la Biblia es prueba de tribulación. 2 veces 10 es testimonio a través de tribulación. Nosotros en el mundo tendremos aflicción, pero no tengamos temor. Dice que el Señor ha vencido al mundo, así que solo somos testimonio de Dios a través de vidas sufrientes. Hermano, aunque tenemos bendiciones muchas veces gloriosas, económicas, de casa, de carro, pero eso no nos quita la aflicción. Nosotros pasamos por aflicción. En realidad, vivir en esta tierra, hermano, es vivir en aflicción. Pero el 29 es 10 más 10 más 9. Y el número 9 significa el Dios triuno en resurrección. Es una interpretación de Dios en el Nuevo Testamento: Padre, Hijo y Espíritu. Ellos son tres, ¿sí? En uno. Entonces es el Dios triuno en resurrección. Entonces nosotros, de la única manera que somos los fuertes, que somos el testimonio en tribulación como criaturas que tenemos a Cristo, y somos el testimonio del Dios triuno procesado en resurrección, nosotros entonces podemos decir que estamos llenando los requisitos para ser los Ezequías. Ahora bien, dice, en Jerusalén. En Jerusalén es en la iglesia. Jerusalén es la iglesia, Jerusalén es el monte de Sión, Jerusalén es el lugar de Dios, es la habitación de Dios, es la ciudad de Dios, es la nueva Jerusalén al final de la Biblia. Entonces, mi querido hermano, qué precioso es esto, ¿se da cuenta? Somos esas personas con todas estas cualidades que son los Ezequías y que tenemos una madre. Tenemos una madre. O sea que nosotros venimos a ser Ezequías porque alguien nos produjo a nosotros y fue una madre. Ahora, ¿cuál fue la madre que nos produjo a nosotros, hermano? Lo dice claramente Hebreos. Dice que nosotros, nuestra madre es la Nueva Jerusalén. Usted se da cuenta entonces que aquí hay una fotografía extraordinaria, hermano, de lo que es la iglesia, con sus Ezequías, una composición de Ezequías, de 25 años, de 29, de Jerusalén, y que su mamá se llama Abías, y su mamá Abías significa la voluntad de Dios. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hagámoslo práctico. Si nosotros queremos producir Ezequías, porque no solamente somos Ezequías, sino que tenemos que producir Ezequías. Un Ezequías produce Ezequías. Cristo produce Cristos. Cristo produce gente ungida. Nosotros somos producto de Cristo. Cristo es nuestra mamá y nosotros nos volvemos la mamá de Él. Mire, el mensaje se hermetiza, se vuelve algo hermético, hermano. Por eso la palabra hermenéutica significa interpretar Biblia con Biblia. Estamos haciendo un hermetismo. Estamos haciendo algo hermético, algo precioso, que no hay para dónde, hermano. Entonces la mamá Abías, que es la voluntad de Dios, que viene de un Zacarías, que es uno que es experto en los asuntos divinos. Entonces aquí hay una responsabilidad muy grande, hermano, porque por medio de Ezequías se conoce el liderazgo de la vida de la iglesia, el liderazgo del templo, que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Aquí está incluido todo. Aquí está la cabeza y aquí está el cuerpo, porque todo lo que es Jerusalén, Jerusalén es
la ciudad de Dios, y la ciudad de Dios es una figura para entender que allí está Cristo y la iglesia. Por eso usted puede leer al final de Apocalipsis, dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús, porque donde está la ciudad de Dios, allí está Dios y ahí está su pueblo. Muy bien. El versículo 2 dice que ese versículo 1 es hacerlo recto ante los ojos de Dios, pero nos incluye otra vez a Cristo. Dice, hacer lo recto ante los ojos de Dios conforme a todas las cosas que había hecho David, que es la fotografía de Cristo. Entonces, volvemos a decir que este pasaje es hermenéutico, es hermético, no tiene pierde, no hay vuelta de hoja, decimos nosotros los mexicanos, no hay vuelta de hoja. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Significa entonces que la medida para esta parte hermenéutica de estos dos versículos, la medida es Cristo. En el Antiguo Testamento la medida era David, porque era el hombre conforme al corazón de Dios, y todo el que hiciera las cosas a la medida que las hizo David, la promesa de Dios lo alcanzaba y lo preservaba. Gloria a Dios. Lo mismo es con nosotros. Si nosotros hacemos todas las cosas de acuerdo a la medida del varón perfecto, de acuerdo a la estatura del varón perfecto, de acuerdo a la pureza de Cristo en nosotros, entonces nosotros estamos aprobados por Dios. Atención, atención, porque esto se va metiendo poco a poco. ¿Cuándo debe de suceder en nosotros estos versículos 1 y 2? ¿Cuándo los podemos ver hechos una realidad en nosotros? Porque quiero decirte, yo te estoy hablando de realidades, porque antes de Ezequías está Acaz y ese éramos nosotros. Antes de Ezequías está Acaz y ese éramos. O escúchame bien, estoy diciendo éramos. Nosotros éramos Acaz, hermano, antes de venir a ser Ezequías. Y esto es muy importante, ponle atención, porque si tú sigues siendo Acaz en la vida de la iglesia, hermano, tú estás totalmente fracasado. Y esto no es juguete lo que estoy hablando, no son locuras. Bueno, a lo mejor buenas locuras, ¿verdad? Pero esto que estoy hablando, hermano, debe de abrir tu entendimiento, porque hoy muchos nos pasa lo que dice Isaías 1. Ayer lo toqué y quiero volverlo a tocar hoy. Vamos a Isaías 1, porque es muy importante que tú comprendas esto, porque hay muchos hermanos que tienen años de ser cristianos, tienen años de que Dios los declaró reyes y todavía viven como Acaz. Pero mira, Isaías le profetizó a Uzías, a Jotam, a Acaz y a Ezequías. Pero, ¿qué nos dice aquí en Isaías 1:3? El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Fíjese por favor, hermano. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a actuar como hijos de pecadores? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir actuando como Acaz? Porque yo conozco hermanos que conocen la Biblia, que han estudiado conmigo por muchos años, pero su vida deja mucho que desear. En su vida matrimonial, en su vida como cristianos, se han conducido torcidamente. En las ciudades donde vivimos, allí nos hemos conducido torcidamente y por eso hay vituperio para el Evangelio. Hay vituperio, hermano, para el Evangelio, por la forma que nosotros tomamos las cosas de Dios. Mire, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento.
Y mire, como dijo una vez el hermano fulano, dijo, vamos a leer como está escrito, hermano, dijo, porque nosotros leemos diferente. Si nos ponen signos de exclamación, eso se lee gritando. Esto se lee gritando. Cuando hay signos de exclamación, dice, ¡oh, gente pecadora! Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, de víboras, dijo Cristo, hijos depravados. Mire, hermano, si alguien nos dice así, hablando en un hablar diario, si su vecino, si tu tío, si tu primo te grita estas expresiones, tú te ofendes, hermano. Pero yo quiero pedirte que no te ofendas aquí con este pasaje, porque este pasaje nos está diciendo la verdad. Este pasaje nos está diciendo que nosotros siendo reyes, hemos descuidado el liderazgo que ha sido puesto en nuestras manos. Mire, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Yo quiero que tú sepas, hermano, que es muy fácil estar atrás. Es muy fácil volver atrás, hermano. Los quehaceres de la vida diaria de tu relación con tus hijos, los afanes de este mundo, todo eso, hermano, te hace volver atrás. Si no tienes cuidado, uno vuelve atrás muy fácilmente, hermano. Estas lecciones son objetivas, pero se deben de volver subjetivas. Mira, dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Tú ya comprendiste que nosotros somos no solamente reyes, sino que también somos sacerdotes. En el Antiguo Testamento, el rey era el hombre político, era el hombre puesto para gobernar. Eran los encargados del gobierno, eran encargados del Estado, eran encargados de la República. Ellos eran los jefes políticos. Gracias a Dios que ahora que estuve en Ecuador les estuve hablando de que no es malo que nos guste la política. Lo malo es participar de la política corrupta, porque los mejores políticos van a ser los vencedores del Señor, porque van a reinar con Cristo en el milenio y van a gobernar políticamente. Pero debido a que en el Nuevo Testamento nosotros somos reyes y sacerdotes, nosotros vamos a tener una doble función. El rey en el Antiguo Testamento solo actuaba políticamente y tenía que adherirse, acogerse a el liderazgo espiritual. En el Antiguo Testamento, aparte eran los reyes y aparte eran los sacerdotes y los levitas. Entonces, tenemos que tener clara la foto del Antiguo Testamento donde había una función para ser rey y otra función para ser sacerdote y otra para ser levita. Y cuando estudiamos números, estudiamos también acerca de los que querían ser nazareos, que cuando falla el sacerdocio y el levita, o sí, cuando falla el sacerdocio de Aarón y el servicio de Leví, Dios levantaba nazareos, que esos no tenían que ser de ninguna tribu ni con ninguna sucesión hereditaria. Entonces, yo quiero que ustedes vean, porque para la iglesia esto es bien serio, hermano. Para la iglesia esto es bien serio, porque esto nos descalifica a muchos. Quiero que sepas que esto descalifica a muchos. Hay muchos que se creen pastores, hay muchos que se creen líderes, pero de acuerdo a estos pasajes, si no tenemos cuidado, estamos operando descalificadamente.
Y por eso yo quiero, hermano, que te aprietes el cinturón y que tomes en serio las cosas de Dios. Porque yo te digo una cosa, como pastor, el hermano Carrillo, a mí me da tristeza cuando me vienen a decir cosas de los pastores. Y a ti te debe de dar tristeza si te dicen cosas mías. Porque esto no es para vivir vidas desagradables ni descuidadas, hermano. Esto es para vivir vidas totalmente santificadas y entregadas a Dios. Espérate que ahorita solo me estoy introduciendo en esta parte. El versículo 3 dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Yo no sé cuánto tiempo tengas tú de ser cristiano, hermano, ni sé cuánto tiempo tengas tú de ser líder en la iglesia del Señor. Pero aquí dice que en el primer año de nuestro reinado, ¿sí? En el mes primero, en el primer año de nuestro reinado, en el mes primero. Y para entender esa fotografía, tú tienes que saber el significado de un año en tu vida en Cristo y de un mes. Un año, un mes. Un año, un mes. O un año, dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero. Ahí hay un año y hay un mes. Hay un año y hay un mes. O sea que Dios te está marcando que para ser uno, un Ezequías verdadero, un Ezequías real, un Ezequías que llena estas características, desde que te convertiste al Señor el primer año, cuando ya tenías un año de ser cristiano, Dios quiere ver estas características. Ahora, yo no sé cuánto es un año en el calendario de Dios, si Él dice que un día es como 1000 años como un día, pero el primer año, en el primer año, o sea que debemos poner atención a esa expresión y esa se tiene que analizar a la luz de toda la palabra de Dios. ¿Qué usa Dios o qué hace Dios en los años? ¿Qué es lo que produce Dios en nosotros en los años y los meses? Y ya lo tocamos en otras oportunidades y lo vamos a volver a tocar. Que en el año se marcan 4 estaciones, que son los meses. O sea que Dios, para que nosotros nos demos cuenta de el tiempo que se requiere para ser sacerdotes Ezequías, tiene que ser de acuerdo a una vida que tiene cambios de estaciones, o sea, tiene sazones, o sea que Dios te va subiendo de grado, de grado. Quiero decirte, hay un principio bien fundamental de cómo toma Dios el tiempo de nosotros. ¿Cómo se dirige Dios para decirnos, ok, de aquí en adelante yo acepto tu vida como algo aprobado? Fíjate pues, porque muchos de nosotros venimos a Cristo, somos salvos y estamos desaprobados. Pablo habla eso, hermano, por eso yo lo puedo hablar con toda certeza. Pablo dice que deben haber problemas entre nosotros para que se manifiesten quiénes son aprobados y quiénes son reprobados. O sea que yo estoy en el lenguaje divino. Te estoy hablando el lenguaje divino para que te metas al lenguaje divino. Dios siempre nos va a probar, pero tenemos que ir creciendo de gloria en gloria, porque llega un momento en que Dios nos da experiencias que toman tiempo. Hablar de un año es tomar tiempo, como nos puso la hermana Ale la última vez. Ser salvos por creer, eso es un milagro y eso es inmediato. En cuanto una persona acepta a Cristo como el Salvador personal de su vida, en ese mismo momento el Señor lo ve como alguien que ya no califica para ir al lago de fuego. Sin embargo, empieza su vida cristiana, no crece en Cristo, no se desarrolla, que la mayoría de nosotros
Esa es nuestra manera de desarrollarnos. No pasamos de niños a adolescentes muy fácilmente. Toma tiempo para crecer, pero Dios nos va viendo conforme a nuestro crecimiento, porque Él quiere producir de Acaz Ezequías. O sea que no hay pecado que seas Acaz por un tiempo, hermano. Pero no puedes conformarte y seguir siendo el Acaz toda la vida, todo el tiempo, hermano, y que se quejen de ti todos los hermanos y que no te reúnes en la iglesia. Ok, Dios te tolera hasta cierto punto. Pero llega un momento que el Señor te va a sacudir, hermano, y te va a decir, bueno, ¿qué pasa contigo, hermano? ¿Qué pasa contigo, hijo? ¿Qué pasa contigo que yo no veo ningún crecimiento ni veo que tomes toda tu responsabilidad como un Ezequías? Sigo viendo en ti a Acaz, pero yo no quiero a Acaz, yo quiero Ezequías. Entonces, amado, volvamos pues. Dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Te acuerdas que Acaz la cerró? Dicho en otras palabras, cuando nosotros somos personas que impedimos a los hermanos que entren al templo, impedimos que los hermanos vivan la vida de la iglesia, nosotros cerramos la puerta, ¿sí? Nosotros cerramos las puertas. Mire, a veces muchos hermanos ni siquiera se han dado cuenta que ellos son acá y que le han cerrado la puerta al templo. Les han cerrado las puertas al templo. Dicho en otras palabras, acá, hermano, no le importó la iglesia, quebró los vasos, cerró las puertas, dijo, no más iglesia. No. Mire, hermano, esta actitud muchos hermanos la tienen. Y por eso le digo, examina estas fotografías, porque si las examinas cuidadosamente, tú te vas a dar cuenta que tú has cerrado las puertas. ¿Cuántos de ustedes les cuesta ir a la reunión? ¿A cuántos de ustedes les es difícil ir a la reunión? Siempre tienen excusas, siempre hay excusas para no estar en la reunión. Fíjate que cómo nos pone la fotografía en el Antiguo Testamento. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ellos eran una casa literal. Nosotros somos una casa espiritual, pero toda esa fotografía es aplicable a nosotros. Cuando tú, querido esposo, cuando tú, querida esposa, que son los encargados del hogar, ustedes se vuelven flojos y ustedes no atienden, son haraganes para las reuniones, no esperen que sus hijos vayan a ser unas personas bien devotas a la iglesia y que amen la iglesia y que busquen la iglesia. No, señor. Serán igual que usted, hermano. Y serán las personas que cierran las puertas a la vida de la iglesia. Y esto es más profundo de lo que estoy hablando, hermano, porque abrir las puertas de la vida de la iglesia es entender lo que es la iglesia. Tristemente hay muchos hombres que no saben ni siquiera lo que es la iglesia. Cuando yo oigo testimonios de gente que dice, a mí nadie me habló de Cristo, por eso no necesito ir a ninguna iglesia. Así dicen, fíjese. Pero gloria a Dios a aquellos que dicen, a mí Dios me habló, a mí Dios me hizo sentir que me tengo que ir a reunir. Hermano, el concepto de reunión no lo tienen muchos bien claro, hermano. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que hay hermanos que usted los va a encontrar y le van a decir a usted, a mí nadie me evangelizó, a mí en mi cuarto ahí se me presentó Dios y por eso yo no tengo necesidad. Además, esos pastores y esos líderes son así y son asá y en vez de entender lo que es la iglesia, se ponen a criticar. Hermano, el Señor tiene aquí epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, que todas ellas sirvieron para regular a la iglesia. Todas ellas sirvieron para que los hermanos aprendan a servir en una forma correcta, hermano. Sí, dice, mire, hermana Blanca, dice, yo hermano pongo excusas, pero en el Señor Jesús lo estoy entendiendo. Lo importante, y Dios me está hablando. Sí, hermano.
Dios tiene que hablarnos, hermano. Dios tiene que hablarnos. Si tú me escuchas a mí todos los días, pero Dios no te habla y no cambias de vida y no se ven en ti las estaciones, no se ven en ti los cambios, no se ve en ti el año, no se ve en ti el mes, hermano. Yo no estoy diciendo que no eres salvo. Yo no estoy diciendo que no eres hijo de Dios. Si eso es una dádiva, hermano. Ese es un regalo de Dios. La salvación dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero Dios no solamente te ha llamado para que seas salvo, Dios te ha llamado para que reines con Él, para que heredes el reino, para que entres al reino, para que gobiernes con Él 5 ciudades, 10 ciudades. Dios está llamando a sus reyes y sacerdotes a un servicio genuino, a un servicio de altura, a un servicio, hermano, que no es cualquier cosa. Hermano, yo no quiero estar reprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentar. Mire, aquí hay diligencia. Para salvarse no hay diligencia, hermano. Para ser cristianos y ser salvos, para eso no hay que ser negligentes. Para eso el único requisito es ser diablo, estar en muerte, para que le den vida a uno. Pero para ser reyes y sacerdotes, hermano, para eso, procura con diligencia, procura con diligencia. Mira, desde el momento que estás reunido con los santos, tienes que estar procurando con diligencia. No tomes livianamente las reuniones. Ah, sí, otra vez a cantar. Oh, sí, ahora el hermano Pancho va a cantar otra vez. Y, ay, ¿por qué metí a los de Ocotlán, verdad? Bueno, no es así, hermano. No es así. No es así. Es una vida alta, es una vida altísima, es una vida, hermano, con una responsabilidad profunda, es una vida, hermano, preciosísima en Cristo. Dime si no es cierto, hermano. Mira cómo dice el versículo 4. Mira cómo dice el versículo 4. E hizo venir a los sacerdotes y levitas. Fíjate pues. Primero uno es rey. Pero uno como rey está encargado en el Antiguo Testamento de desafiar al liderazgo que trabaja junto con nosotros. Eso si fuéramos del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento nosotros somos los reyes y nosotros somos los sacerdotes. Entonces aquí, hermano, el asunto se pone serio. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Con eso voy a terminar hoy. Ayer les dije que si no sabemos lo que es la plaza oriental, entonces nosotros no vamos a poder entender este pasaje tan serio que Dios nos pone aquí del mes, del año y el mes en nuestro reinado. El liderazgo es lo que Dios quiere que se restaure, que se levante, que ya no sea acaz. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Para poder entender a qué se refiere Dios como el oriente, nosotros tenemos que ir a todas las fotos, a todas las fotografías que Dios puso del oriente en el Antiguo Testamento para entender qué significa para nosotros en el Nuevo Testamento. Si usted lee cuidadosamente la Biblia, esa expresión oriental, oriente, usted la va a encontrar en la Biblia. Fíjese que aquí en Ezequiel, vamos a leer 2 versículos. Ezequiel 10, 18 y 19. Ezequiel 10, 18 y 19. Dice: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová.
y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Fíjese pues, así como en el Génesis, Dios habla del lado oriental del Edén. En el lado oriental del Edén había un jardín. En el lado oriental del Edén había un jardín. Y si usted estudia la historia del mundo, usted se va a dar cuenta que cuando se habla de un jardín, ese era un concepto que tenían todos los hombres antiguos, los sumerios. Ellos tenían una idea de lo que era un jardín. Para ellos, el jardín era donde vivían los dioses. Escuche bien, o el dios. Los dioses o el dios. Ese era el pensamiento que ellos tenían respecto al oriente en la Biblia. Los escritores, el escritor de Génesis, que fue Moisés, él se movió en una cultura en la que se usaban muchas metáforas para hacerse entender, se usaban muchas expresiones de retórica para hacerse entender. Usaban hasta la expresión etiológica, etiología, no teología, etiología. Y esa expresión etiología es para enseñar el origen y causa de las cosas. Entonces, para explicar el origen y causa del hombre, se usaron etiologías, hasta mitos tuvieron que usar los escritores. Por eso es que cuando uno estudia los libros antiguos, uno dice, pero esto dice la historia que no existió. Pero no existió, pero Dios lo usó, aunque era un mito, Dios lo usó para ayudar a entender las verdades espirituales. Entonces, mi punto es este, que traer a los líderes a la plaza oriental es traerlos a la puerta oriental, es traerlos a la presencia de Dios. Y voy a leer otro versículo para que usted vea que no estoy alterando nada, ni estoy estirando nada, sino que estoy basado en la palabra del Señor. Mire, en Ezequiel capítulo 28, leamos del versículo 11 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Fíjese, lleno de sabiduría. Pero si leemos desde el versículo 1, para entender mejor, mire cómo dice el 28:1. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Fíjese pues, cómo se va desarrollando esto. Versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Fíjese pues. Verso 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas. Quiero que ustedes vean, pues, que Dios siempre ha puesto a los dioses, así como Adán, Dios con D minúscula, lo puso en un jardín en el oriente. Ahora aquí, en el oriente, nos muestra a Satanás, usando a un rey para decirnos que Satanás era un dios.
Él era un Dios. Dice, vuelvo a leerlo. Ezequiel 28:2, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, usando al príncipe de Tiro como figura del diablo. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, dijiste, yo soy un Dios, él era un Dios con minúscula. En el trono de Dios con mayúscula, estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Fíjese pues. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Ese fue el pecado de Satanás, hacerse un Dios con mayúscula siendo un Dios con minúscula. Satanás engañó a Eva y a Adán. Adán era un Dios también con minúscula, pero el diablo con su veneno lo hizo que se creyera Dios con mayúscula. Entonces, hermano, no vaya a creer usted que esto es simple lo que estamos estudiando. Si usted ya entendió la preexistencia, imagínese el pecado que uno comete de sublevarse, de creerse más de lo que Dios dice. Por eso Pablo dice, ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener. Dioses sois, Jesús lo dijo, ustedes son dioses, con D minúscula. Ahora, hermano, qué tremendo que Dios, con mayúscula, que es Cristo, vino a esta tierra como Dios con minúscula, se hizo hombre igual que nosotros, para revelar que el propósito de Él es que nosotros seamos los reyes puros. Entonces, ahora ya entendiste lo que es reunir a los sacerdotes y levitas en la plaza oriental, que estés consciente que estás en la presencia de Dios, porque hay muchos que no están conscientes de eso. Estar o ser traído a la plaza oriental es que Ezequías quería que los sacerdotes entendieran que tienen que ministrar en la presencia de Dios. Nosotros tenemos que estar conscientes que si estamos en casa, Dios está allí, que si estamos en la calle, Dios está allí, que si estamos en el mercado, Dios está allí, que si estamos manejando, Dios va allí. Hermano, un sacerdote y un levita que está a la orden de Ezequías es el que está consciente de la presencia de Dios en donde quiera que esté, para que no viva una vida liviana y una vida de engaño, que a la postre, al final del día, como dicen en inglés, at the end of the day, el que sale perdiendo es uno. Nosotros somos los que salimos perdiendo al vivir vidas hipócritas y al vivir vidas que no están agradando a Dios. Así que escoge en esta mañana, escoge. ¿Qué quieres? Dice, te pongo delante de ti la vida y la muerte. Pero te dice, escoge la vida. Escoge la vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y si Él nos permite, nos vemos el día viernes en la localidad. Hasta pronto. Despídete, hermano. Dios te bendiga y te guarde.